Una película de culto que supo trascender el tiempo por su gran trabajo narrativo y su minucioso trabajo en la animación stop motion. Estoy hablando de Furia de Titanes de 1981. Una película de culto que aún sigue vigente y que inspiró grandes películas, remakes y también videojuegos como God of War. En este video estaremos recordando esta película, conociendo cómo se hizo y algunas curiosidades más. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Sin más que decir, empecemos. Esta película es un clásico estrenado en 1981, estuvo bajo la dirección de Desmond Davis, fue escrita por Beverly Cross y producida por el gran Ray Harryhausen. A la vez, esta película es una adaptación libre del mito griego de Perseo. Coproducida entre Reino Unido y Estados Unidos, se convirtió en una de las películas más taquilleras de aquel año y hoy en día es considerada como una película de culto. Ahora, ¿de qué trata la película? La película comienza rápidamente presentándonos una condena. El rey Acrisio de Argos condenó al mar a su hija Danae y a su nieto Perseo. Esto debido a que ella tuvo un hijo con Zeus y según la mitología, Perseo mataría al rey cuando fuese adulto. Pero aquella condena tendría sus consecuencias. Zeus decidió castigarlo junto a su pueblo. Entonces ordenó a Poseidón que libere al Kraken para que lo destruyera todo. Luego Danae y Perseo llegaron a la isla de Sérifos, donde vivieron felices por un tiempo. Allí el pequeño Perseo fue creciendo, paralelo crecía el hijo de la diosa Tetis, Cálibos. Pero la diferencia era que el hijo de la diosa había cometido varios crímenes, como matar a casi toda la raza de caballos voladores de Zeus. Luego de esto, aquel dios lo desterró a vivir en el bosque y lo transformó en una horrible criatura para que fuese detestado por todos. Tetis, quien siempre fue complaciente con su hijo, deseaba que se casara con la princesa Andrómeda para que se convirtiera en el gobernante de Jopa y Felicia. Pero al ver que Zeus no daba el brazo a torcer, decidió que si su hijo no era el gobernante de aquella ciudad, nadie lo sería. A partir de allí, Tetis comienza a atormentar a la princesa Andrómeda con sueños y también a Perseo, como castigo por ser el preferido de Zeus. Tiempo después, Perseo conoce al poeta Amón tras despertarse de repente en el anfiteatro de Jopa. Amón conocía toda la historia de Perseo y también sabía que aquel joven no era uno cualquiera, sino que era un príncipe. Mientras tanto, en el panteón, Zeus observaba y decidió darle unas armas mágicas a su hijo para que pudiera enfrentar todos los desafíos que le sobrevendrían. Entonces le otorgó una espada, un escudo y un casco que le brindaba invisibilidad cuando lo utilizaba. Luego, Perseo se lanzó a la aventura hacia Jopa para cumplir con su destino. Cuando llegó a la ciudad, se enteró de la grave situación que vivía la princesa. Ningún pretendiente podía casarse con ella a menos que resolviera un acertijo, que iba cambiando a medida que pasaban los candidatos, y si fallaban, eran quemados en la hoguera. Tras esto, armado con regalo de los dioses, Perseo captura a Pegaso y sigue el espíritu de Andrómeda hacia el pantano, donde Cálibos le entrega un nuevo acertijo a la princesa. Allí nuestro héroe escucha el acertijo y la solución, pero cuando trata de huir se enfrenta a Cálibos, pero logra escapar y también amputarle una mano. Al día siguiente se presentó frente a Andrómeda como pretendiente y resolvió el acertijo y también ganó el derecho de casarse con ella. Pero Cálibos invoca a Tetis para que lo ayudara a vengarse, y ella lo hace condenando a la ciudad de Jopa a sacrificar a Andrómeda al Kraken o destruiría toda la ciudad. Allí continúa la aventura de Perseo, quien comienza a buscar la forma de vencer a la criatura marina. Esto lo lleva a encontrarse con un búho mecánico y también las brujas Estigia, quienes le revelan la manera de derrotar al monstruo. Y todo esto lo va llevando a la isla de los muertos, donde se encontraba la Medusa. Antes de ingresar a la guarida, se enfrenta a un perro de 2 cabezas llamado Diosquilos, y luego de matar al perro guardián, Perseo se abre camino hacia las ruinas en donde vivía la Gorgona. Allí, con la ayuda del escudo, logra ver el reflejo de Medusa y puede decapitarla. Tiempo después se enfrenta a Cálibos y en aquella lucha final lo mata con la espada de Afrodita. Pero los problemas continuaban ya que aún quedaba el Kraken. Así es que sobre el caballo alado se dirige a Jopa, donde Andrómeda ya se hallaba encadenada para ser sacrificada. Pero cuando llega Perseo puede derrotar a la criatura convirtiéndolo en piedra con la cabeza de Medusa. Tras esto, Andrómeda es liberada y el pueblo celebra la victoria. Perseo logra ganarse el respeto de los habitantes y Zeus le prohíbe a los dioses que se vengaran.
La película estuvo protagonizada por Laurence Olivier como Zeus, Harry Hamlin como Perseo, Maggie Smith como la diosa Tetis, Judy Bowker como la princesa Andrómeda y Burgess Meredith como Amon. Y como les mencionaba antes, recoge muchísimos elementos de la mitología griega, y en esta ocasión representan bastante bien la idea que se tenía de cómo los dioses manipulaban a su antojo a los humanos. La película surgió como una idea de la escritora Beverly Cross, quien en 1978 envió una copia del guión a la Junta Británica que clasificaba las películas. Pero si bien les había parecido interesante la idea, hubo escenas que les resultaron inaceptables. Una de ellas incluía al Kraken despedazando a Pegaso y otra a Andrómeda apareciendo desnuda en la mitad de la película. Y si bien estas fueron las más fuertes, luego de modificar ciertas cosas del guión, al finalizar la película también recortaron algunas escenas de acción, como por ejemplo la pelea de Perseo contra Cálibos. La escritora manifestó muchos años después que si bien no le permitieron mostrar la escena donde despedazaban al caballo alado, aquella junta no tuvo problemas en despedazar su película con tantos cambios y recortes. Pero en fin, luego de esto se estrenó con una clasificación A para mayores de 14 años. Pero más allá de que la película presentaba una historia ya conocida, lo que más impactó a la audiencia y el por qué es considerada una película de culto hoy en día es en gran parte por el asombroso trabajo de Ray Harryhausen. Este productor, quien en su infancia había quedado maravillado tras ver la película de King Kong, había empezado a incursionar en el stop motion, y este le era una gran oportunidad para explayarse en aquella técnica. Este mito tenía grandes criaturas y seres mitológicos, a los cuales el animador deseaba darle vida y lo realizó magistralmente. Dentro de estos personajes se encuentran Cálibos, Pegaso, la Medusa y el Kraken. Pero dentro de aquellos personajes hubo uno que causó cierta polémica en cuanto a su diseño. Este fue el búho mecánico de Atenea, del que se dijo que era demasiado parecido a R2-D2 de Star Wars. Sin embargo, Harryhausen siempre mantuvo que este personaje había sido creado antes de que Star Wars fuera estrenada. Luego, para crear la apariencia del Kraken, aquella bestia mitológica que no pertenece a la mitología griega, sino que a la escandinava, se tomó referencias del monstruo al que llaman Ymir, que había creado este animador 25 años antes para la película titulada La bestia de otro planeta. También se utilizaron efectos visuales combinados con un modelo a escala, esto para permitir que aquella criatura tuviera una apariencia imponente y realista en la película. Let loose the Kraken! Otro cambio fue la de Diosquilos. Este tradicionalmente era representado con 3 cabezas, pero el animador decidió crearlo solo con 2 debido a que le llevaría demasiado tiempo animar una tercera. En cuanto a Cálibos, originalmente iba a ser creado completamente por stop motion, pero luego de las modificaciones que se le hicieron al guión, se contrató a Neil McCarthy para que apareciera en algunas escenas donde se le veía medio cuerpo. Las escenas donde se lo ve cuerpo entero fueron filmadas mediante un modelo stop motion. Pero más allá del excelente trabajo realizado en estos personajes, la más recordada es la Medusa. No solo por su animación, sino por cómo está filmada. La escena es verdaderamente terrorífica y bastante ambiciosa para su época. Para su creación se utilizó resina y látex para esculpir su forma y sus detalles, y luego fue filmado fotograma a fotograma para capturar el movimiento fluido y realista de las serpientes en la cabeza de la criatura. Los detalles de esta animación la convirtieron en una de las criaturas más memorables del cine de fantasía. Pero no todo fue tan grato como parece. En el momento de rodar el enfrentamiento entre Perseo y la Medusa, el protagonista Harry Hamlin se negó a hacerlo. Esto debido a que la escena se había modificado para obtener una clasificación que abarcase a todo el público. En su enfado llegó a amenazar con dejar la película, y contando con el apoyo de otros miembros del reparto, consiguió que se cambiara la secuencia para que Perseo decapitara a Medusa con la espada. Continuando con el trabajo de animación, Harryhausen contó con la ayuda de Charles Jenner, con quien había trabajado anteriormente en Jason y los Argonautas. La escena del esqueleto animado es considerada una de las más icónicas de la historia del cine y sentó las bases para las técnicas que luego se utilizaron en Furia de Titanes. La banda sonora fue compuesta por Lawrence Rosenthal.
Sin embargo, parte de la música fue reutilizada de otra producción cinematográfica anterior. Esta había sido una película de animación stop motion que compartía temáticas mitológicas similares. Es entonces que la adaptó y la reutilizó en la nueva versión. En cuanto a la promoción de la película, esta se basó en un antiguo ícono sexual de la década de los 60 y los 70, la actriz Ursula Andress. Ella había sido una chica Bond en aquella época, por lo que el nombre de la actriz aparece en los carteles como protagonista, siendo que solo tiene una línea de diálogo en toda la película. También los productores contemplaron tener a Arnold Schwarzenegger como protagonista, pero les resultaba bastante musculoso para el papel, por lo que terminaron desistiendo de la idea. Para el actor fue un acierto el no participar, ya que poco después filmaría la exitosa película de Conan el Bárbaro. En cuanto a las localizaciones, esta fue filmada en varias zonas del Mediterráneo, como por ejemplo la isla de Gozo en Malta para la escena del Kraken, en el Torcal de Antequera en Málaga como el hogar de las brujas, o en Salerno, Italia para la guarida de Medusa. También se realizaron escenas en los estudios de Pinewood en Inglaterra, debido a que Laurence Olivier, quien interpretaba a Zeus, tenía problemas de salud. Por lo tanto, no estuvo presente en todos los sets y sus escenas fueron filmadas aparte y luego se integraron con el resto de la película durante la postproducción. También inicialmente la distribuidora iba a ser Columbia Pictures, pero hubo cambios en el estudio y tras abandonar el proyecto, Metro-Goldwyn-Mayer terminó distribuyéndola. De esta manera, con un presupuesto de $9 millones, debutó en los cines el 12 de julio de 1981, logrando convertirse rápidamente en un éxito comercial, recaudando más de $40 millones. Pero más allá del éxito, las críticas estuvieron divididas. Esto respecto a los efectos visuales. Mientras la mayoría alababan el trabajo de Harryhausen por transmitir un encanto especial mediante las criaturas, otros consideraron a estos efectos como muy antiguos y obsoletos. Claro está que aquellas críticas quedaron en el olvido y hoy en día esta película sigue siendo destacada por el meticuloso trabajo de aquella animación. Poco tiempo después, este gran animador y productor anunció su retiro, convirtiendo a Furia de Titanes en su última película. Pero tras el éxito que tuvo, fue contemplada una secuela que se iba a titular La Fuerza de los Troyanos y continuaría con la historia de Perseo. Sin embargo, debido al gran presupuesto y las críticas divididas de la época, esta secuela fue cancelada. Luego en el 2010 llegó el remake, pero aunque se basa en gran medida en la película original, presentó cambios significativos en la trama y los personajes que no terminaron convenciendo a aquellos fanáticos que ya habían conocido la versión original. Si bien buscaba capturar el espíritu aventurero, oscuro y mitológico, y contó con un gran presupuesto y con todos los efectos digitales de última generación, no llegó a alcanzar el efecto perturbador en el público. Pero más allá de haber pasado muchos años de su estreno, continuó teniendo influencia en otros medios como el famoso videojuego God of War, que tomó elementos de la mitología griega y la estética visual de la película para crear su propio mundo de fantasía épico. En resumen, gracias a la excelente narrativa y sus impresionantes efectos especiales stop motion, hicieron que Furia de Titanes trascendiera en el tiempo, brindando a los espectadores una emocionante y cautivadora odisea mitológica que continúa deleitando a las audiencias hasta el día de hoy. Pero bueno amigos, ahora me gustaría saber si recuerdan esta película, qué les pareció y cuál es su escena favorita. También déjenme en los comentarios qué les pareció el remake del 2010 y si les interesa ver un video de aquellas películas. Nos vemos en un próximo video. Chao.